Bienvenidos una vez más a este programa para el mensaje de este domingo. Hoy les quisiera compartir un texto de la Escritura y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Con Jesús en la tormenta. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál fue su oración al comienzo de este año 2020? ¿Cuáles fueron las peticiones que usted le presentó al Señor? Me imagino que nuestras oraciones más o menos serán estas: Señor, que este año que viene estés con nosotros, que nos bendigas, que nos guardes, que nos hagas prosperar en todo, que podamos alcanzar las metas que aún no hemos logrado y que a través de una comunión contigo podamos avanzar siempre hasta el día que nos encontremos. En fin, este puede ser un tipo de oración que en su momento lo hicimos cuando finalizaba el año, cuando estaba comenzando. ¿Y por qué no hacerlo? Hemos creído en un Dios todopoderoso que ha prometido ayudarnos en todo momento. ¿Y por qué no presentarles nuestras peticiones, sobre todo cuando inicia un año? Pero ¿qué sucede? De repente vienen una serie de dificultades y entre otras, como estamos hoy viendo, una epidemia mundial que nos ha sacudido a todos. En verdad, como una tremenda tormenta, como una tempestad que está azotando con toda la furia en la mayoría de los países del mundo, y la iglesia no es la excepción. Los discípulos siguieron a Jesús en la barca y también estaban muy confiados en el Señor, que estando con Él, pues las cosas iban a salir muy bien. Un buen viaje, una buena travesía, iban a atravesar el mar de Galilea y de seguro que iban a llegar a un puerto. Estaban con Jesús. Sin embargo, de repente y de manera imprevista, surge una tempestad que sacude la pequeña embarcación donde iban y se movía como que fuera una caja de cartón sacudida por los vientos, llevada de un lado a otro. Y ellos, como conocedores de su geografía y de ese ambiente, seguramente hicieron todo lo que estaba en sus manos, en sus recursos, en sus saberes realizar para darle alguna dirección correcta a la embarcación, pero resultaba imposible. Así es de que resultaba un tanto extraño reconocer que aquellos hombres, aquellos discípulos, iban con Jesucristo, con el Hijo de Dios, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero de repente se encuentran en una terrible tormenta. Y ellos estaban siendo víctimas de esa situación natural que los amenazaba. No solamente con destruir la embarcación, sino que también con perder sus vidas. Así es de que en esa desesperación ellos van y buscan la ayuda de Jesucristo, y quien llega y les atiende. Una versión que yo leí dice que el Señor se desentumeció y entonces después se dirige al viento y al mar. Algo así como que se estira y después hace el esfuerzo por llegar donde estaban los discípulos y luego dirigirse al mar.
como que no se levanta como un rayo y que en un acto de desesperación se dirige a la naturaleza. No, se levanta muy confiadamente porque sabía muy bien a qué se enfrentaba y qué es lo que tenía que hacer. Bien, lo extraño es por qué esa situación tan difícil y estando presente Jesús. Bien, este pasaje nos muestra que la tormenta de los discípulos se daba por una razón. No importa qué tan cerca estuvieran con Jesús, eso no les garantizaba que la tormenta no los iba a sorprender. Llevándolo a nuestro contexto, el estar cerca de Jesús no nos libra de las tormentas de la vida. No nos libra de las aflicciones de este mundo. Dice uno de los salmos: muchas son las aflicciones del justo. Siempre van a haber aflicciones. Siempre van a haber tempestades, las tormentas van a estar ahí en cualquier momento, y a veces cuando las cosas parecen estar muy calmadas y cuando todo parece estar en una bonanza tremenda, de repente aparece una dificultad, la pérdida de un ser querido, un pronóstico médico muy desorientador. A veces llega una duda que le aflige, a veces llega un conflicto de familia, de trabajo, en fin, cualquier asunto. Pero ya el Señor lo había dicho: en el mundo tendréis aflicción. Eso de que venga Jesucristo y que los problemas todos serán resueltos, lo escuchaba yo cuando era pues muy joven, adolescente. Venga Jesús y sus problemas serán resueltos, pero no es así. La realidad es otra. Por muy cristiano que usted sea y por muy entregado que esté al Señor, no nos vamos a liberar de los problemas de la vida, de las tormentas que nos van a azotar de una u otra forma. Desde que nacemos hasta que morimos, desde que hacemos la decisión por seguir a Jesucristo y no apartarnos de Él hasta que nos llegue la muerte o hasta cuando Él venga, ahí estarán siempre las tormentas de la vida. No nos libra de ellos. Bueno, una cuestión importante es lo siguiente: hay que reconocer que el Señor Jesucristo no nos tiene como rosas de invernadero, en la cual estamos protegidos de todo mal y que nada nos falta, que todo marcha a las mil maravillas. Algunas veces vienen situaciones difíciles cuando estamos en una comunión muy íntima con Él. Y siempre Él tendrá propósitos especiales para ello. La situación mundial que se vive hoy en día tiene propósito divino y eso no lo dudamos. Es algo real para nosotros. Así es de que por muy cerca que estemos con el Señor, por muy entregados que estemos a Él, siempre tendremos dificultades. No se preocupe, no se aflige demasiado porque le llegó una situación difícil a su vida o porque nos sentimos todos hoy como si estuviéramos en un hoyo ante esta epidemia que nos está azotando. Siempre va a venir y van a estar presentes este tipo de males y otros han venido. La iglesia siempre ha padecido de este tipo de cosas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: que el Señor está con nosotros. Observe los ejemplos de la Biblia. Cuando usted se da cuenta en los personajes de la Biblia, como por ejemplo Abraham, las luchas que tuvo. En el caso de Moisés, las dificultades a las que él se enfrentó. El mismo pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto, estaban con una serie de dificultades diversas, a pesar de que la
nube estaba sobre ellos o la columna de fuego por la noche les acompañaba, lo que significaba que Dios estaba con ellos. Así es de que no nos extrañemos por cualquier prueba o dificultad que venga a este mundo. Siempre las vamos a tener, aunque seamos cristianos. Pero hay algo importante que hay que tomar en cuenta en este pasaje, que es mejor acudir a Jesús en época de tormenta. Eso no significa que nosotros no vamos a hacer nada para resolver nuestros problemas, para enfrentarnos a las dificultades de esta realidad presente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que cuidarnos, cuidar la salud. Tiene que proteger usted y fortalecer las finanzas en la medida de lo posible. Tiene que darle seguridad a su familia, proteger su casa, en fin, hacer todo lo que le corresponde como un ser humano responsable y como un cristiano decente. Sin embargo, llega el momento cuando parece que sucumbimos ante ciertas tormentas de la vida. En lugar de dejarnos arrastrar por una tormenta, debemos de buscar a Jesucristo. No solamente, por supuesto, en los momentos de dificultad, en todo momento tenemos que buscar al Señor. No solamente cuando nos encontramos en dificultades, en tormentas diversas. En momentos de bonanza hay que buscar al Señor. En momentos de prosperidad hay que acercarnos a Jesús. Dice la Escritura, este pobre clamó a Jehová y él le oyó, dice uno de los salmos. ¿Por qué? Porque le clamó al Señor. Ojalá que las personas que no conocen al Señor y que viven en aquellos países bastante secularizados, las dificultades de esta realidad presente los ayude, los empuje a acercarse más al Señor. Hace algunos años conocí a un cristiano de origen alemán que se lamentaba por la poca práctica de fe que había en su país. Alemania, la cuna del protestantismo, y ahora muy poca fe cristiana bíblica. ¿Qué sucedería? Bueno, tal vez la comodidad, tal vez la prosperidad material, tal vez los grandes avances tecnológicos e intelectuales han hecho que algunos se retiren de las cosas del Señor. Bueno, ninguna razón justifica. Ojalá que estos tiempos que vivimos, las personas puedan reconocer, y nosotros también reconocer, que es mejor buscar al Señor en los momentos difíciles. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es la tormenta que le está amedrentando en su vida? Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya realizó todos los esfuerzos que estaban a su alcance, pero aún así no es suficiente. Busque al Señor. Acérquese más a Él. En vez de alejarse, hay que acercarse. Es mejor acudir a Jesús en época de tormenta. Y eso hicieron los discípulos. Cuando se vieron afligidos y ya no podían hacer nada, dijeron, aquí está Jesús. Vamos con Él. Y llegaron. Maestro, despierta que perecemos. Fue una sabia decisión porque encontraron solución a sus problemas. Ese problema que los estaba amenazando de muerte. No hay decisión tan sabia, tan especial como buscar a Jesús en los momentos de dificultad. Los discípulos lo hicieron y es un ejemplo para nosotros. Y por último, la tormenta de los discípulos también nos enseña que el poder y la gracia de Jesucristo se manifiesta en época de adversidad como la que los discípulos estaban teniendo. Por supuesto, no significa que esa sea la regla y que el poder de Dios y que sus maravillas solo se van a manifestar cuando usted o yo tenemos dificultades en la vida. Él se manifiesta en todo momento y expresa su poderoso brazo para salvar, para apoyar
en momentos suaves de la vida y en momentos difíciles, pero es más evidente para nosotros y resulta más claro cuando en épocas difíciles aparece la mano del Señor. Recuérdese las plagas de Egipto, cómo los israelitas pudieron ver la gracia y el poder de Dios cuando las plagas caen sobre Egipto y ellos son guardados. Cuando se abre el mar rojo, cuando les provee de alimento porque morían de hambre si no hubiera sido esa la manera de ayudarles por parte del Señor. Cuando no tenían agua, pero el Señor les hace verter agua cristalina de una peña. Pudieron ver el poder de Dios. Cuando yo era niño, pasé por una tormenta muy difícil. Me enfermé, no siempre fui un niño saludable. Bueno, en la mayor parte de mi infancia yo fui muy sano. Y hasta la fecha, gracias a Dios. Pero de paso, en una oportunidad, amanecí muy enfermo. ¿Cómo pude ver el poder de Dios? Desde mi niñez, más o menos 5 años. Ese poder de Dios lo vi manifestado en esa enfermedad que me agobiaba a través de un cristiano sencillo, un anciano mal vestido, en una casa, en una choza, si se le pudiera todavía llamar así, una casa muy sencilla. Mi mamá me lleva ante él y le dice: aquí está mi hijo enfermo. Y él solo me dice: mi hijo, ya no oro por vos. Regresate a tu casa porque estás sano. Y regresamos. Y ese niño grave, enfermo, con fiebre, hinchado, regresó sano. Y pude ver desde niño el poder de Dios en una época difícil. Bien, los discípulos pudieron ver el poder de Dios en ese ambiente tan difícil que estaban viendo. No se desilusione. Confíe en el Señor, cualquiera que sea su dificultad. Siempre la gracia y el poder de Dios se va a manifestar en la medida en que nosotros le estemos buscando. La conclusión de este mensaje lo dan los discípulos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este personaje que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este personaje? Ellos tuvieron que reconocer y admitir que no era más que el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía poder y dominio sobre la naturaleza. Era capaz de callar a la misma tempestad, a la misma naturaleza, porque él mismo la había creado. Y podía suspender, por así decirlo, las leyes de las mismas en cualquier momento, por su soberanía y autoridad. Y lo hizo, y le demostró que él era lo que decía ser, la segunda persona de la Trinidad. Así es de que hoy podemos decir lo mismo. ¿Quién es Jesús? Bueno, es el Hijo de Dios, el único que perdona pecados, el único que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y darnos vida eterna, el único que puede sostener nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos divinos y ayudarnos para que superemos los problemas, las tormentas de la vida, sean de cualquier naturaleza. Sigamos confiando en Dios, sigamos dependiendo de Él. Hagamos lo que nos corresponde hacer como humanos. Realicemos las tareas que son responsabilidad nuestra, pero reconozcamos que muchas veces, por mucho que realicemos y por mucho que acudamos a la ciencia y a la tecnología, no va a ser suficiente. Hay alguien que es superior a toda fuerza de la naturaleza, a toda enfermedad, y se llama Jesucristo. Adórelo, ámelo y sígalo y búsquele en todo tiempo. Que el Señor les bendiga y quisiera hoy, una vez más, que me acompañen para adorar orando al Señor. Padre que estás en gloria,
Llegamos a tu presencia en el nombre de tu Santo Hijo, adorándote, Señor, alabando tu nombre, dándote gracias por tu gran poder, por tus maravillas, Señor, porque no solamente has guardado a los discípulos, Señor, allá en tu ministerio terrenal en Palestina, sino que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo está en conflicto, el mundo está en dificultades, pero Señor, confiamos que en medio de esta tormenta, que en medio de las tormentas de la vida, tú estás con nosotros. Te adoramos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. El futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta.